Buenas tardes a todos, bienvenidos a un estudio de la palabra más. Vamos a tratar hoy, es un tema libre, no vamos a seguir Gálatas como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora en verano, pues como no estamos todos, pues hacemos un tema libre. Y hoy voy a tratar los 6 versículos en Filipenses capítulo 4 y versículos desde el 4 hasta el 9. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Pero antes de empezar y antes de descubrir cómo el Evangelio transforma la manera en que el creyente, en que el Hijo de Dios enfrenta la ansiedad y cómo lo sustituye esa preocupación por una confianza práctica y total en Dios, vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por tu cuidado, tu bendición, y gracias de nuevo porque nos permites estar aquí juntos, reunidos en comunión como iglesia para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ella, para poder empaparnos en ella y sobre todo saber lo que tú tienes que decirnos en esta tarde y lo que tienes que decirnos continuamente. Dirige este tiempo, Señor, que sea un tiempo en el que te glorifiquemos y te honremos a ti, y sobre todo, Señor, que sea un tiempo en el que nos podamos también edificar en ti. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, pues estamos en Filipenses capítulo 4 y versículos del 4 al 9, y dice así esta epístola de Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si os dais cuenta, en el versículo 6, Pablo utiliza una palabra que ya podemos ver también en los evangelios, y es: por nada estéis afanosos. Afán. ¿Qué significa esto de afanosos? Pues es más o menos, viene a decir, por nada estéis ansiosos. ¿No temeroso? Que no haya esa ansiedad en vosotros. Por nada estéis afanosos, sino, por eso digo que tiene que ver con eso de ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y como decía antes, pues vamos a ver cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar ese afán. Y ese afán, ¿cómo? Pues sustituyendo esa preocupación, como el Señor también dice, ¿no? Por mucho que os afanéis, ninguno va a poder crecer ni va a poder dar un codo a su estatura, ¿no? O un milímetro ni siquiera. O sea, por mucho que yo me afane, no voy a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, sustituyendo esa preocupación por esa confianza práctica en Dios. Si os dais cuenta, tenemos una sociedad en la que la prisa está al orden del día. Hoy, os cuento, mi día ha sido de ansiedad total. Hoy he llevado esta mañana a mi hija al aeropuerto, iba a decir, no, a la estación de tren con mi furgoneta. Hemos ido los dos, muy bien, pum pum, porque se iba a Linares a recoger a mi suegra y a dos sobrinas que se vienen, que están de camino ahora hacia aquí, ¿no? Hacia Colmenar. Pues he dejado a mi hija tranquilamente y voy a coger el coche, la furgoneta, para irme a trabajar en Chamartín, pues me tenía que ir a Tocha, ¿no? Al otro lado de Madrid. Voy a arrancar la furgoneta, arranca la furgoneta, pero no acelera. Digo, bueno, pues voy a arrancarla otra vez. La vuelvo a arrancar y ya no arranca. La vuelvo a arrancar y ya no arranca.
Pues entonces lo primero que he hecho, llamar a mi hermano, que es el que me da el trabajo. Pedro, me pasa esto. Bueno, pues tengo que poner siempre el teléfono a 3 kilómetros de mí. Porque ya ha empezado que si no sé qué, que si no sé cuánto, que el día ya no está fastidiado. Digo, me lo dices a mí, que yo soy el que... Entonces ya pues ha empezado el día ya con bastante ansiedad. Pero resulta que llamo a la grúa. Y la grúa me dice, bueno, en 18 minutos está ahí. Ha tardado 1 hora y 20 minutos. Nos hemos tenido que ir a Alcalá porque allí está mi cuñado y es el que... Llego allí a Alcalá, bajamos el coche y se sienta mi cuñado y dice, bueno, a ver qué hace. Y el coche arranca. Han estado mirándolo, van a cambiar la batería, es no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues me he tenido que venir en tren, en transporte público hasta Colmenar, desde Alcalá de Henares, para coger mi coche y llegar a la obra para poder terminar hoy, porque mañana tenía que estar en otro sitio. Así que ha sido todo, pues eso, ¿no? Prisa, prisa, prisa y sobrecarga, porque encima, pues mi hermano es que tiene que estar terminado hoy sí o sí, es que, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Al final he terminado, he llegado a casa a las 8 menos cuarto, pues el tiempo de ducharme y venir para acá. Pero es lo que digo, ¿no? Vivimos en una época que está marcada por la prisa, por la sobrecarga de cosas, por esa ansiedad. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos sufriendo ansiedad. Y muchas veces es porque somos nosotros los que buscamos, ¿no? Entenderme lo que quiero decir cuando digo buscamos esa ansiedad, ¿no? Pero encima en una época donde nunca hemos tenido tantas herramientas para vivir mejor como en otras épocas. Ahora ya no tienes que estar pidiendo citas para ir a ningún lado. Todo lo puedes hacer por internet. Es mucho más fácil. Sin embargo, yo creo que hay todavía mucha más ansiedad, mucha más carga y mucho más afán por las cosas. Y la palabra de Dios lo que nos enseña es que no estemos afanosos. El Señor Jesús nos lo dice. Pero es que Pablo nos lo dice, ¿no? Aquí lo hemos visto, no por nada estéis afanosos. Y como cristianos es verdad que no estamos exentos de esa preocupación, no estamos exentos de ansiedades, no estamos exentos de otras muchas cosas. Yo hace unos años yo pensaba, y yo decía, era uno de los que pensaba, que un creyente no puede estar nunca con ansiedad, porque tiene a Cristo en su vida. Un creyente no puede estar nunca depresivo, porque tiene a Cristo en su vida. Pero vi que mi suegro pasó por una depresión muy grande. Entonces dije, pues me parece que me estoy equivocando, porque no estamos libres de todo eso. ¿No? El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y la Biblia no dice que no vayamos a pasar por problemas, ¿a que no? No dice que no vayamos a pasar por enfermedades. Pero lo que nos dice es que tenemos a uno que es más grande que todo, que es más grande que todos, en el que debemos de confiar. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no minimiza nuestras luchas, pero no nos deja sin esperanza. Y en Filipenses, Pablo escribe encima, ¿sabéis de dónde escribe la carta a los filipenses? ¿Alguno sabe de dónde la escribe? Desde la cárcel. Encerrado en la cárcel, con el estrés que eso tendría... O sea, porque las cárceles no son como ahora, ¿eh? Para nada. Hace tiempo estuvimos en un castillo allí en Jaén, y fuimos a un calabozo, y el banco que había para sentarse era así, y no se exagero, ¿eh? Era así de ancho. Y allí tenían que hacinarse un montón de presos, y no había una letrina, ni siquiera había un váter para poder hacer sus necesidades. O sea, que imaginaros lo que tendría que ser eso. Y la cárcel donde Pablo estuvo no creo que fuera muy diferente. No creo que fuera muy diferente. Pero Entonces, no estuvo tanto tiempo. pero el tiempo que estuvo da igual. Pasó las mismas penurias que otro que llevara mucho tiempo. Es verdad que a lo mejor no estuvo mucho tiempo, pero todo eso tuvo que pasarlo. Mucho o poco tuvo que pasarlo. Y no es agradable, sea mucho o poco. Ahora, con un día es suficiente. Exactamente. O sea que... entonces, ¿qué es lo que nos dice realmente Filipenses? ¿Qué es lo que leemos en Filipenses? Eso es lo que vamos a tratar de ver con cuidado, ¿no? Y lo primero que vemos cuando leemos estos versículos de Filipenses es que aparecen unos mandamientos.
¿vale? Fijaros, dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, hacedlo de continuo. Eso es algo que Pablo está diciendo, tenéis que hacerlo, regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, es algo que tenéis que demostrar, que dar a entender a los demás cómo sois, por quién o en quién habéis creído. Versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Vale? Versículo 7, dice, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Presentad vuestras peticiones delante de Dios. Seguimos, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay otro en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, Pablo está diciendo, está dando unas pautas para que sigamos, no para que digamos, bueno, pues si me apetece lo hago, no, sino para que sigamos. No solamente a la iglesia en Filipos, sino también para nosotros hoy en día. 2000 años después, esto es vigente. La palabra de Dios es vigente, no es un libro antiguo, no es un libro como dicen mucho de viejos o de viejas, no, es un libro que está vigente, es un libro además, es vivo porque es palabra de Dios. Y Pablo aquí lo que estamos viendo es que no habla de ninguna emoción, no habla de algo que sea emocional, sino que habla de un estilo de vida, de cómo tenemos que vivir, en qué manera nos tenemos que nos tienen que conocer y tenemos que vivir, ¿no? Pero también encontramos promesas. Y promesas encontramos, por ejemplo, que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Vale? Es que además la palabra es cristocéntrica, tiene que ser cristocéntrica, porque todo tiene que apuntar al mismo, tiene que apuntar a Cristo. Y tiene que señalar continuamente a Cristo. Pero fijaros que lo que nos dice es que la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Lo que está diciendo es que hay algo mayor que nosotros que va a guardar nuestros corazones. Por eso está diciendo, no estéis afanosos, no os preocupéis, no tengáis esa ansiedad, porque hay uno mayor que todo y mayor que todos que va a guardar vuestros corazones aún en las peores circunstancias. Al final hoy cuando iba en el autobús decía gracias Señor porque al menos tengo un tren que me lleva a mi casa, que me lleva hasta casa y puedo coger el otro coche para poder ir a trabajar. Hace unos años me pasó algo muy parecido, tenía otra furgoneta y me dejó tirada y ahí tuve que coger la herramienta, ir con la herramienta por el metro, porque el otro coche estaba en el taller. O sea que digo, bueno, pues por lo menos hoy tenía ese otro coche que poder utilizarlo, ¿no? Aunque a Lori no le gusta mucho, porque bueno, como es nuevo, dices que ya vas a estar metiéndolo, pero bueno, pero gracias al Señor por eso. Y entonces no hacía más que darle gracias al Señor, porque es que además encima venía en el autobús, o sea, en el tren, y decía, bueno, pues si tardo una hora, no puedo hacer nada, no puedo correr más que el tren, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez si vais conduciendo y lleváis con prisa, todo el mundo pasa por los pasos de cebra, encima te toca delante el coche más lento, sí. O viene el camión de la basura, o el semáforo, o los semáforos, los pillas todos en rojo, ¿no? Y cuando no tienes prisa, todos en verde. Bueno, pues todo eso, ¿qué es lo que nos genera? Estrés y ansiedad. Daniel sufre estrés todos los días. No, pero es así, pero lo que nos dice la palabra es que estemos tranquilos en el Señor. Yo hay veces que me ocurre eso y cuando me doy cuenta digo, Señor, perdóname, dame paz y dame tranquilidad, que tú
estás ahí conmigo, ¿no? Entonces, el pasaje lo que nos enseña es el contraste entre aquello que nos sucede y lo que tenemos que hacer. Ante el afán, ¿qué es lo que nos dice? Presentad vuestras oraciones, vuestras peticiones al Señor. Orad al Señor, ¿no? Ante el miedo, ante ese estrés, acción de gracias al Señor. Ante esos pensamientos desordenados que muchas veces tenemos por causa de la ansiedad y demás, pensamientos centrados ¿en quién? En Cristo, que es la verdad. Ante la inquietud, la confianza en el Señor. Eso es lo que nos enseña estos pasajes, ¿no? Y eso es lo que nos muestra Pablo, nos muestra un camino, y es que la ansiedad no desaparece solamente por ignorarla, ¿no? Sino que la ansiedad desaparece cuando reemplazamos todo eso, todo ese estrés, por nuestra relación con el Señor, por ponernos a orar con el Señor. ¿Vale? Es como cuando hace algún tiempo, hablando con una persona, pues me decía que tenía pues algún problema con algunas cosas y demás, y yo entonces lo que le decía era, mira, cuando te vengan esos pensamientos de querer hacer eso, de querer cometer ese pecado, solamente piensa en o cantar una alabanza o orar al Señor, y verás como todo desaparece, todo se te va, porque ya estás con la mente en quien realmente tienes que estar, y todo ese estrés y esa ansiedad va a desaparecer. ¿Vale? No estoy diciendo que se vaya a curar de golpe y porrazo y no vayas a tener al día siguiente ansiedad o estrés. No estoy diciendo eso, y la Biblia tampoco dice eso, pero la Biblia lo que nos dice es que confiemos en el Señor, que reemplacemos ese miedo por esa relación con el Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que el gozo del creyente, el gozo del cristiano, depende de Cristo, no depende de las circunstancias. Si estamos en Cristo, vamos a tener gozo, vamos a estar gozosos. Si tenemos esa relación con el Señor, vamos a tener ese gozo. ¿Vale? No va a depender de si estoy mejor o si estoy peor. Hay muchas veces que pongo el ejemplo de la diferencia que hay. Mi hermana tiene 3 hijos, y 2 de ellos, uno tiene síndrome de Cris frágil, no me lo preguntéis, ¿vale? Si queréis buscarlo en internet, pero no soy capaz de deciros todo lo que tiene, pero es un síndrome la verdad es que muy complicado. Tiene una hija que está al límite, y luego tiene el mayor que está bien, ¿no? Pero mi hermana vivía continuamente estresada entre hospitales, clínicas, ambulatorios y demás. Y cuando a Ainhoa le detectaron lo de la colangitis esclerosante autoinmune y hepatitis autoinmune, pues es verdad que al principio, pues hombre, te desesperas, ¿no? Pero la diferencia que yo veía es cómo mi hermana no descansa en el Señor y nosotros sí descansamos en el Señor. Y cómo el Señor va dándote esa tranquilidad, esa paz que mi hermana no tenía, y mi hermana estaba siempre pues preocupada, es que le ha dado ahora Hugo no sé qué, es que ahora no sé cuánto, y nosotros pues sí, es verdad que quitaban a Ainhoa de ciertas cosas, pero estábamos tranquilos porque era para su bien, y encima estábamos seguros de que teníamos al Señor con nosotros. Por eso digo que el gozo, y eso era un gozo, ¿no? De decir, por lo menos tenemos al Señor que está ahí guardándonos, ¿no? O sea, que no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con el Señor. Y Pablo nos dice, regocijaos cuando todo vaya bien. ¿A que no? ¿Qué es lo que dice? Regocijaos siempre. De continuo. Estar continuamente gozosos, regocijándoos. Regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque ese gozo tiene un fundamento mucho más sólido que cualquier circunstancia por la que pasemos. Y ese fundamento es Cristo, nuestra relación con Cristo. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Fijaros lo que el Señor aquí les está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo y discípulos de Cristo. Versículo 11 del capítulo 15 de Juan. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Anteriormente les había dicho, en el mundo tendréis aflicción. Pero ahora está diciendo, estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otro más. Nehemías capítulo 8. Nehemías, aquí, capítulo 8 y versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es el nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Veis? No depende de circunstancias. El gozo de Dios es vuestra fuerza. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Lo que está diciendo es, no estéis afanosos, no os preocupéis, sustentaros en el gozo en el Señor. Vuestras peticiones, ponerlas delante del Señor. Muchas veces por muy tontas que parezcan, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿esto cómo se lo voy a pedir al Señor? Bueno, pues yo hay muchas veces que le digo, Señor, que el tornillo entre bien. ¿Y por qué no se lo voy a decir? ¿Por qué no se lo voy a pedir? Pues al final el tornillo pues entra bien, oye. Porque el Señor está ahí y está ayudándome, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a tirar herramientas, pues no me sale nada bien. Es cuando me calmo, cuando empiezan a salirme las cosas bien. Y cuando pasamos por ansiedad, lo que revela la ansiedad es dónde estamos depositando nuestra confianza. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que todo eso nace de nuestro intento por querer controlarlo todo. Por querer ser autosuficientes, por decir, no, esto puedo yo con ello solo. Y el Señor está diciendo, estoy aquí. ¿No? Es como estoy en el banquillo esperando a salir. Para poder estar contigo a tu lado, para poder jugar el partido a tu lado, ¿no? Queremos controlarlo todo cuando realmente es Dios el que lo puede controlar. Ahora, no significa tampoco que haya falta de fe, cuidado. Significa que somos humanos, significa que somos imperfectos y significa que a pesar muchas veces de que sabemos que está el Señor, pero aún así somos un poco orgullosos y decimos, no, esto soy capaz yo de sacarlo adelante. Y Pablo lo que nos dice es que nos pongamos, que oremos al Señor, que hagamos acción de gracias, ¿no? Que tengamos esa relación, esa comunión con el Señor continua. Hay muchas veces que pensamos que la oración solamente es en momentos puntuales en el día, ¿no? Cuando me levanto, darle gracias al Señor porque me he levantado, cuando estoy comiendo, pues por los alimentos que me ponen en la mesa, y cuando me voy a acostar, pues porque el día pues ha sido mejor o peor, pero ha sido. El Señor está esperando a que nos relacionemos con Él continuamente. Orad sin cesar, dice Pablo en otro pasaje. Orar continuamente. Para que todo ese problema que tenemos de ansiedad pase, para que todo ese problema de estrés lo carguemos en el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Si es que al final veis, todo apunta a Cristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Exactamente. Es en quien podemos descansar y muchas veces nos olvidamos de eso y muchas veces pues o nos olvidamos o no lo tenemos en cuenta y Pablo nos lo tiene que decir. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra guardará tiene una connotación militar. ¿Sabéis lo que hace el centinela, no? Cuando yo hice la mili, ya de los últimos que hice la mili, pero tenía guardias, ¿no? Y el cuartel, pues íbamos a una garita allí en el cuartel y tenías que estar para arriba y para abajo. Entonces, este guardará tiene que ver con ese trabajo que hace el militar, que está defendiendo y está guardando y está velando por la seguridad del acuartelamiento, para que nadie
sobrepase los muros. De hecho, me acuerdo que una vez pues apareció allí un coche con una pareja detrás del muro y tuve que dar el alto. No me hicieron caso, entonces tuve que llamar. No os imagináis lo que ocurrió. Allí aparecieron como 10 o 12 soldados apuntando con las metralletas al coche. Imaginaros los que estaban dentro, cómo se quedarían. Pues eso tiene que ver esta palabra de guardar, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. O sea, lo que va a estar es como ese centinela, como ese soldado en la torre vigilando, guardando, cuidando que no ocurra nada, que nada pueda, que nada pueda sobrepasar esa muralla. Ahora, como digo, que todo esto no quiere decir que no nos vayamos a tener problemas, ¿vale? Vamos a tenerlos. Pero la diferencia está en quién descansamos, en quién confiamos, en quién creemos y dónde colocamos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos. Termino. Lo que nos enseña también estos versículos es a identificar dónde está puesta nuestra confianza, ¿no? O qué es lo que estoy intentando controlar yo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer yo? Que me es imposible, cuando aquí, pues lo que me está diciendo Pablo es que descanse en el Señor, que lo ponga todo delante del Señor. ¿Qué tengo yo que domina mis pensamientos? ¿Qué es lo que me impide acercarme totalmente a Dios? Dejarlo todo en manos del Señor. ¿Dónde está puesta mi confianza? Y termina Pablo diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que dice es: vuestra mente tiene que estar pendiente de todo esto, que es al final esa relación con el Señor. Y dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que está diciendo es que Dios va a estar con vosotros. Cristo fue el que vino, el que padeció, el que sufrió y el que murió en la cruz, y ya hizo todo lo que teníamos que hacer, y nosotros ya no tenemos que preocuparnos por todo eso. Por lo tanto, cuando tengamos alguna cosa, ponerla en manos del Señor. Y como decía el Señor Jesús, ¿no? Que todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre, ¿qué dice? Que no os lo dará. Sí, Señor. Dice eso, Él nos dará. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué esperamos? Para poder confiar en el Señor, para poder tener esa relación continua con Cristo y poder disfrutar de ese gozo, no por las circunstancias, sino por mi relación con Cristo. Amén. Amén.